עושה שלום במרומיו. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Shabbat Shalom a toda esta amada congregación del Adon. Bienvenidos a un Shabbat más, un Yom Kadosh más, a este Mishkan que el Adon ha levantado para su honra, para su gloria, para su adoración, para su alabanza. Amén. Sean ustedes también bienvenidos a todos los que nos ven, nos escuchan a través del canal de YouTube, que semana a semana también se nos une a lo largo y a lo ancho de América, porque hay amigos. Tenemos a nuestro More en Estados Unidos, que le damos también la más calurosa y entusiasta bienvenida virtual a esta su casa, también para que el Adón lo siga bendiciendo, lo siga prosperando, lo siga manteniendo y lo siga usando para la honra y para la gloria de su nombre. Que usted, More, continúe su ministerio allá en los Estados Unidos, continúe con su ministerio allá en Nueva York. Para todos los amigos en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, y donde, pues, repito, nos vean, nos sintonicen en este canal, sean bienvenidos. La parashá de este Shabbat es la parashá número 40 y tiene por título Balak, que significa devastador. Esta parashá inicia desde Números 22, versículo 2, a Números capítulo 25, versículo 9. En la Haftará tenemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Y en el Pidarashá, en el Nuevo Pacto, tenemos el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 8, y el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Y para comenzar, hermanos, quiero que se me permita hacer este breve resumen, porque tenemos mucha información, para que tengamos una idea general de qué está para allá, de qué se trata. Lo que hemos leído, ¿sí?, habla acerca de tres personajes principales, tres actores principales en esta parashá. Tenemos a Balak, que es un rey enemigo del pueblo de Israel. Tenemos a Bilam, no Balaam, Bilam, que es el nombre hebreo. Bilam, no el nombre que está en Reina Valera ni en otras traducciones que ya sabemos, hermanos, mal traducidas, malintencionadas, transliteradas. Bilam. Y tenemos Bilam como un profeta corrupto, y tenemos como tercera protagonista en esta historia al pueblo de Israel. Bien sabemos que este rey enemigo ve al pueblo de Israel pasando por sus tierras y va a buscar a un profeta corrupto para alquilarlo, para comprarlo y hacer que este profeta corrupto intente maldecir al pueblo de Israel. Y aquí viene también una acotación. Quizás podemos muchos malinterpretar, como anteriormente yo lo hice, que Bilam era un profeta falso, cuando en realidad ahora la enseñanza me indica que sí era un profeta verdadero. Pero ¿qué es lo que era? Era un profeta corrupto. Y ya vamos a seguir viendo. Y vamos a ver que Bilam falla. No logra maldecir a Israel, pero también en su
astucia, en tu inteligencia, en ese mismo también don profético, encuentra el punto débil de Israel y hace caer. Y vemos posteriormente que estos dos perversos enemigos de Israel serán castigados a su debido tiempo por el mismo pueblo de Israel, que quedarán en las manos del mismo pueblo de Israel, del ejército de Israel, y serán destruidos sin pena ni gloria. Entonces empezamos esta parashá con Números 22:2 y dice así, escrito está: y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balac era el rey de Moab, su nombre significa devastador, y según el judaísmo, Balac fue elegido rey en un momento preciso, por causa de la situación de emergencia, por temor a los hijos de Israel. ¿Por qué, hermanos? Balac no era rey, ni era descendiente del rey. Balac no era moabita tampoco. Él fue hecho rey porque Balac fue un poderoso guerrero. Y por lo tanto, por ese conocimiento y esa habilidad en la guerra, los moabitas lo ascendieron, lo pusieron en el trono. Balac, hermanos, era midianita o madianita, como dicen otras traducciones. Balac era madianita, no moabita. Y es interesante. Así es. Entonces, hermanos, incluso hasta se le había dado o se lo consideraba un mago superior, lo que le permitió también ser rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel hicieron un rodeo. Tampoco tenían permiso de Elohim para conquistar la tierra de Moab, porque la tierra de Moab fue dada a los hijos de Lot, según Deuteronomio 2, versículo 9. De esto, queridos hermanos, podemos aprender que es Yahweh quien reparte la tierra a los pueblos. Los pueblos tienen su territorio, tienen sus límites, porque ya Yahweh lo ha determinado con anticipación y lo ha permitido y lo continúa permitiendo. Debido a la victoria de Israel sobre los amorreos y la conquista de ese territorio, parecería que Balac también deseaba poseerlo, y por eso acude a un profeta gentil, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese territorio. O sea que no solamente estaba preocupado porque Israel ya había conquistado a los amorreos, sino que también parecería ser, según los hermanos sabios judíos, de que él también ya tenía una ambición interna de poseer el territorio de Moab. Y más aún, pues sabiendo que él era también moabita, entonces parece ser que la intención bien justificada. Entonces él no solamente quería ser el rey de Moab, sino también quería ser rey de los amorreos. Bien, 2 veces, queridos hermanos, 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. ¿Qué significa eso? Significa que el pueblo
tuvo muchísimo miedo. Y por si acaso no lo sabías, Sihón y Og, que fueron reyes amorreos, fueron gigantes. Fueron gigantes. Los dos gigantes, así es, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido los protectores de las demás naciones circundantes. Y ahora los hijos de Israel los habían derrotado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, imagínense, hermanos, ¿no? Si pudieron derrotar a los gigantes, como en efecto lo hicieron, ¿no? Le sería más fácil, deducía Balak, le sería más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Los dirigentes de las dos naciones, Moab y Midian, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que a propósito, ese no era su verdadero nombre, ya hemos dicho que es Bilam, no Balán, como está en otra traducción, mal traducida. Y Bilam a su vez proviene de, ya sabemos, significa devorador, y está considerado por el judaísmo como uno de los 7 profetas que Yahweh envió a las naciones del mundo. Y eso es interesante. Bilam es uno de los 7 profetas de las naciones. Yahweh envió a 7 profetas a las naciones, obviamente impías, las naciones paganas. ¿Quieres tú saber quiénes fueron esos 7 profetas? Hacen la mano, como digo a los niños, hacen la mano, niños. Eso, esos alumnos. Por eso los quiero. Bien, gracias. Anoten, por favor. El primero fue Bilam. El primer profeta de los 7 fue Bilam. Y si lo ponen en primer lugar, no solamente por el hecho de que tal vez pudo haber sido muy poderoso en su don profético, ¿no? Sino que también por el hecho de haber hecho lo que hizo, entonces se lo cataloga como primero. El segundo, Beor, con la de Labián, Beor, si tú lo dijiste. Y Beor, queridos hermanos, anoten allí, fue padre de Bilam. Entonces, si hablamos ya cronológicamente, claro, el padre tiene que ser primero, ¿no? Beor. Pero si en la Torah está que Bilam es primero, por algo ha de ser. Claro. El tercero, hermanos, el tercero fue Job, o Iyot, como está normalmente en hebreo, Iyot, o Job en términos latinos, castellanos. Job, el tercero, Job. Cuarto, Elifaz el Tamanita. Yo también, ¿cómo? ¿Cuál repito? Elifaz, que termina en Z. Elifaz el Tamanita, amigo de Job. Claro, amigo de Job. Cuando nosotros vemos que Job está ahí, ¿no, verdad? Y se acercan los amigos, ¿sí? Son amigos. Nosotros decimos amigos. Amigos. Y no habíamos sabido que también eran profetas de las naciones. Otro, el 5, Bildad, también con B labial y termina en D. Bildad el Shunita, Shunita, el Shunita. Bildad el Shunita. Y anoten ahí, descendiente de Sua, hijo de Abraham y de Setura. Hijo de Abraham y de Setura, también uno de los amigos de Job.
que estuvieron con él. El sexto profeta, Sofar con Z, Sofar con Z, el Naamanita, N-A-A-M-A-N-I-T-A, como que decíamos, nada como mamita, no hay nada como mamita, sí, no hay nada como. Viene Roberto y que sí que yo le digo a Roberto, nada como mamita. Y este Sofar es otro de los amigos que también visitó a Job. Por último tenemos a Eliú ben Barajel. Eliú ben Barajel. Sí. Eliú ben Barajel. Barajel con B labial también. El Busita. Busita también con B labial con Z. El Busita. Eliú ben Barajel el Busita, sobrino de Abraham y otro de los amigos de Job. Entonces vemos, hermanos queridos, que Job y los amigos que están en el libro señalado, todos estos amigos también profetas que se acercaron. Por eso vemos, y ahora entendemos un poquito más los cuatro, ¿sí? Por eso vemos, hermanos queridos, ese intercambio, ese diálogo entre Job y estos amigos que eran profetas también, y que obviamente como profetas de las naciones conocían también a Yahweh Elohim, ¿sí? Tenían sabiduría, tenían un conocimiento. Es curioso que siendo profetas y descendientes prácticamente de los unidos también, sin embargo Job tuvo que orar por ellos porque no estaban bajo la bendición de Elohim. Bueno, y de lo que yo he aquí rescatado, querido Robert, es que estos eran profetas de las naciones, enviados por Yahweh a las naciones. Profetas, sí, pero enviados por Yahweh a las naciones para que sean profetas de las naciones. ¿Tenían don de profecía? Sí, Yahweh se los había dado. Pero no a Israel. Pero, exactamente, ahí viene el pero. Con sus hijos, Yahweh tiene otro trato y otra relación. Un llamado de él. Exactamente, el llamado de Yahweh a cualquier hijo de su pueblo es algo especial, íntimo y con un poder auténtico. Amén. Bilán era conocido también como profeta o un mago, con mucho éxito. Lo que él hablaba se cumplía. Según Rashi, un sabio judío, el rey de los amorreos anteriormente lo había alquilado a Bilam para maldecir a los moabitas, para que los pudiera expulsar de ese territorio que luego llegó a ser de los hijos de Israel. Desde el Arnón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Heshbón. Esta opinión se saca de la palabra que se encuentra en Números 22:6. Balak dice, yo sé. Yo sé, entonces esto quiere decir que lo sabía el rey de Moab por experiencia propia. Entonces también ahí podemos entender que como guerrero, como soldado, vio que aunque peleó por Moab, aunque fue un gran héroe para Moab, sin embargo los israelitas los vencieron, y había él sabido por el anterior rey de Moab que lo había llamado a Bilam para que lo maldiga. Por medio del profeta Miqueas, Yahweh nos recuerda lo que pasó con Balac y Bilam. Por lo tanto, este evento es uno de los más importantes en la historia del pueblo judío
como está escrito en Miqueas 6:5. Pueblo mío, acuérdate ahora lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Yahweh. Así está escrito en Miqueas 6:5. Retornamos a Números 22:6 ahora y leamos, por favor. Números 22:6, se lo tienen a la mano, solamente el versículo 6. Amén. Lea. Pues, écheme de una maldición a ese pueblo, ya que es muy numeroso para mí. Tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices queda bendito, de veras, y a quien tú maldices queda maldito. Amén. Amén. Aquí estamos viendo una repetición de lo que Yahweh mismo le dice a Abraham, ¿verdad? Maldice. Al que tú bendigas, Yo bendeciré. y al que tú, y lo mismo está sucediendo con Bilam. Vamos a ver que hasta cierto punto hay un paralelismo con Abraham, pero sigamos adelante. Entonces, queridos hermanos, Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acude a la brujería. La estrategia del enemigo es triple, y si quieres anotarla está muy bien. ¿Cuál es la estrategia de Hasatán? Porque no estamos hablando del enemigo humano, estamos hablando del enemigo espiritual, que es Hasatán. Él usa 3 estrategias, y anótala. Usa la fuerza militar o física para obligarnos a someternos. Usa la fuerza militar o física para someternos, para obligarnos a someternos. Dos, usa la brujería, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Usa la brujería, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Tercero, usa nuestras pasiones y emociones para atraernos al pecado con comidas y sexo, y destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Repito, usa nuestras pasiones y emociones para traernos al pecado con comidas y sexo, y destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Así que si tú has sentido cualquiera de estas 3 estrategias en tu vida, pues ahora tú tendrás conciencia de que Satanás, Hasatán, la utilizó en el pasado, la utiliza en el presente y la puede volver a utilizar en el futuro. Con las 2 primeras no tuvo éxito Bilam. No tuvo éxito ni con la fuerza ni con la brujería. Pero con la tercera cayó Israel y muchos más.
muchos más. Números 22:11 nos reseña, dice: mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos, quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Lo mismo puede hoy en día suceder en los pueblos que rodean a Israel. Lo maldicen, pelean contra él. Los líderes y dirigentes profetizan que van a expulsarlos, a destruirlos, a derrotarlos, a ahogarlos en el mar, etcétera, etcétera. La historia no ha cambiado en 3000 años, queridos hermanos. La historia continúa. La historia continúa repitiéndose. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno, le es difícil transmitir una maldición a otra. Si tú has sido bendecido por el Eterno, tú tienes esa bendición, tú has recibido esa bendición, créeme que es difícil que tú esta vez maldigas a otro. Ya no puedes maldecir. En ti ya no hay, ya no nace, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Pero lo digo yo personalmente, ¿sí? Aquí ustedes saben que hay un opositor en el barrio que más que molestarnos a mi mamá y a mí, lo molestan a mi hermano, lo acosa este opositor a mi hermano, Víctor Emilio. Y hemos orado para que el Adón se lo lleve, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto, hermanos? Que a pesar de que este es un opositor para nosotros, en mí no cabe, no puedo yo maldecir. Quizás yo puedo decir, quizás tenga la autoridad y tenga el poder de maldecirlo. Yo no dudo de eso, pero en mi corazón y en mi mente ya no está eso. Yo digo simplemente, Yahweh, haz justicia por nosotros, haz justicia por mi hermano Víctor Emilio. Te lo entregamos, así es. Así, queridos hermanos, si te pasa a ti también, pues por un lado, bienvenido, bienvenido. Y la cabot sea para Elohim. Aleluya. Entonces, hermano, es difícil. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Por eso a veces no entendemos del todo qué es la bendición. Creemos que solamente la prosperidad es la bendición. Creemos que el tener dinero es la bendición. No creemos que tener lo material es la bendición. No, queridos hermanos. La bendición es el escudo que te protege espiritualmente contra las fuerzas espirituales de maldad. Así que si tú estás bendecido por el Adón, bendito seas. Si el Roe te bendice, bendito seas. Si el hermano te bendice, bendito seas. Bendito seas por siempre. Amén. Sin embargo, una persona que ha sido desobediente, que va a suceder lo contrario. Puede haber una persona que haya sido bendecida, ¿sí? Pero también, hermanos, podrá ser alcanzada por la maldición. ¿Cómo es eso? Si es una persona maldecida, pero usted está diciendo que seremos bendecidos y estaremos bendecidos. Sí, podemos estar bendecidos en casi todas las áreas de nuestra vida, en casi. Pero si hay un área de tu vida en la que no está sometida ni está en obediencia, la maldición puede entrar por allí. Eso es lo que te quiero decir. ¿Sí? Después, donde hay desobediencia, o en el área o en las áreas donde hay desobediencia, hermanos, abres una puerta. No hay cobertura. Así es, la bendición puede operar en ciertas
áreas. Pero la maldición puede operar en aquellas áreas de tu vida donde la Torá no es obedecida. Así que si tú dices, pero soy bendecido en esto, pero no entiendo por qué en esto otro, hermano, porque tú tienes una puerta abierta. Hermana, tú tienes una puerta abierta que no está obedeciendo a la Torá. Y entonces ahí ha entrado la maldición. Porque yo soy un hijo de Elohim, yo soy una hija de Elohim. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, hermano, aquí, hermana, te doy una respuesta a esa pregunta. Amén. Bien, vamos a ver, queridos hermanos, como antes dije, un paralelismo entre Abraham y Bilam. Y lo voy a poner a Bilam a mi mano izquierda porque es el profeta corrupto, y a Abraham a mi mano derecha porque es un profeta de Elohim. Abraham, profeta; Bilam, profeta. Abraham, padre de muchos pueblos, y Bilam, sin pueblo. ¿Y por qué? Déjame decirte que en hebreo, como se escribe solamente consonantes, como el Robert Muydin a veces lo ha dicho, entonces Bil tiene una traducción, y Am en hebreo es Bil sin Am, pueblo. Por eso su nombre en hebreo también tiene su significado. Y eso quería yo guardar. Bil sin Am, pueblo. Y por eso en el paralelismo él sale como un profeta sin pueblo. Abraham tenía un buen ojo. ¿Qué quiere decir buen ojo en términos del judaísmo? Un hombre benevolente, un hombre generoso, un hombre desprendido. Eso significa tener un buen ojo. Compasivo. Bilam tenía mal ojo. No es porque tuviera un ojo desviado. No lo mires. Sino porque era envidioso. Esa es era una de sus peores defectos. Envidioso. Abraham tenía un alma dócil. Bilam tenía un alma codiciosa. Abraham tenía un espíritu humilde. Bilam tenía un espíritu arrogante. Abraham buscaba la promesa espiritual. Buscaba una promesa espiritual. Bilam buscaba una promesa material. Mi rabino favorito. ¿Ustedes saben cuál es mi rabino favorito? No, estás equivocado. ¿Usted sabe cuál es mi rabino favorito? No sabe. Yahshua HaMashiach. Ese es mi rabino favorito. Estamos hablando de profeta humano. Rabino. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Él es Ramón, sí, es verdad. Él es rabino de rabinos. Rabinos a lo humano y rabones a lo espiritual. Amén. Entonces, Yahshua HaMashiach nos advirtió, según está escrito en Mateo 7, del 15 al 20. Por favor, alguien lo lea, un hermano, hermana. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Lea, por favor. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano de buenos frutos da buenos frutos, pero el árbol enfermo da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, tampoco puede dar el árbol enfermo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Amén. Queridos hermanos, quiero que ustedes pongan en especial énfasis en estas palabras. La profecía no viene de una fuente humana, como muchos piensan así. La profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino que viene de Yahweh Sebaot. Amén. Amén. Como está escrito en segunda de Pedro del 1, capítulo 1 del versículo 20 al 21. Segunda de Pedro 1, versículos 20 al 21. Y dice, escrito está: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Yahweh. En esta parashá también nos vamos a encontrar con 7 profecías importantes para nosotros. Cuando dice bien el Roe, si leemos literalmente vamos a encontrar esa historia, ¿no? Que yo en resumen resumí en pocas palabras al inicio de este mensaje. Pero conforme vamos ahondando en la Torá, enseguida se nos revelan cosas que nos sorprenden. 7 profecías en esta parashá. La primera profecía está en Números 23, versículos 4 y 5. Números 23, versículos 4 y 5. Este texto nos enseña que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. Ahí en Números 23, 4 y 5, específicamente Bilam escoge 14 animales para sacrificarlos. Un número significativo, un número importante. 14 animalitos para el sacrificio. Ahora te pregunto yo, ¿queremos profecía? ¿Tú quieres escuchar profecía? ¿Cuánto? Ahora viene la pregunta, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello? ¿Tú quieres? Quiero profecía, quiero profecía. Ahora tengo la pregunta: ¿cuánto estás tú dispuesto a sacrificar para ello? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio para que llegue las profecías acá a esta casa de oración? ¿Estás dispuesto a ayunar, a sacrificar horas de tu tiempo, de tus horas de sueño, de tu vida misma? ¿Estás dispuesto? ¿Hay uno solo que está dispuesto? Amén. Amén. Entonces, hermano, no pidas profecía si antes no haces un sacrificio. Si antes no hacemos sacrificios. Es que también hay una enseñanza que dicen: ya no es necesario sacrificarnos. Ya el Mesías se sacrificó una vez y para siempre. Sí, es cierto, el Mesías. ¿Y tú? Yahshua es el Mesías. ¿Y tú? ¿Eres más o eres menos que el Mesías? Te pregunto. La segunda profecía está en Números 23, 19. Números 23, 19.
El hombre tiene la tendencia de no cumplir sus palabras. Esta es una de las mayores deficiencias del hombre. Aunque el hombre diga algo y luego no lo hace. Elohim es distinto. En Yahweh no existe la división entre palabra y obra, entre hacer y querer. Solo un hombre o una mujer maduros son como Adonai, honrando su propia palabra en gran manera. ¿Por qué vienes tú a preguntarle al Roe? ¿Por qué vienes tú a preguntarle a tu consiervo, ¿soy yo maduro? ¿Crees tú que yo ya sea una persona madura? Si no eres una persona que honra su palabra, tu palabra, no la palabra de él, tu palabra, tu propia palabra, entonces no eres maduro. Como dice Yahshua, que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Eso es honrar tu palabra. Y si honras tu palabra, ahí tienes entonces la respuesta a esa pregunta. ¿Soy yo acaso maduro? Y maduro espiritualmente, quiero decir, repito entonces, si tú honras tu palabra, tu sí sea un sí, tu no sea un no, entonces te puedo yo decir, sin temor a equivocarme ni a dudar, que eres un hombre o una mujer maduros. Que cumple su palabra. No la palabra de Elohim, su palabra. Amén. La tercera profecía, queridos hermanos, está en Números 23, 16 y Números 24 del 1 al 2. Números 23, 16 y Números 24 del 1 al 12. Ahí está la tercera profecía. Aquí encontrarás los dos ingredientes más importantes en la manera de obrar del Eterno: la palabra y el espíritu. Si una persona se dedica solamente a la Torah, sin la presencia del Ruach HaKodesh, va a tener una vida espiritual seca. ¿Quiere que te la repita? Te la repito. Si una persona se dedica solamente a estudiar la Torah, sin la presencia, sin buscar la presencia del Ruach HaKodesh, sin buscar la presencia del Espíritu de Santidad, vamos a tener una vida seca. Si una persona busca solamente el Ruach HaKodesh, sin dedicarse a la Torah, será como una corriente de agua que es vertida sobre la tierra, sin producir algo en concreto en su vida. Es una corriente de agua que al final es derramada en la tierra y se acabó. No has producido nada en tu vida. Y esta tarde yo te invito, querido hermano, a que con estas pequeñas palabras tú reflexiones. Amén. Y tú le pidas al Eterno, a Yahweh, que tengamos ese equilibrio, ay sí, el equilibrio entre Torah y Ruach. Torah y Ruach. Torah y Ruach. Así es. Y es muy importante porque antes lo repitieron, y eso es lo que también yo aprendí. Aprendí que el agua, el Ruach, alimenta a esta planta que soy yo, para que yo sea un árbol. ¿Sí? El agua que es el Ruach, repito, hice yo esta reflexión para conmigo. Me riega a mí, planta, para que yo sea un árbol. Pero la Torah es la que me hace dar los frutos. La Torah dice que convierte el alma, transforma el alma. Entonces la Torah, si transforma mi alma, mi corazón,
va a hacer que yo dé buenos frutos. Amén. Eso yo pensé para mí y yo te lo transmito para ti, si estás tú de acuerdo conmigo. Amén. Entonces, digamos, hermanos queridos, que haya ese equilibrio entre Torah y el Ruach, entre el Ruach y la Torah. Amén. La cuarta profecía, querido hermano, la cuarta profecía está en Números 24:14. En 24:14, Números 24:14. Si el enemigo no logra destruirte desde fuera, lo intentará hacerlo desde dentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacerlo por medio de la amistad. Ten mucho cuidado con los falsos hermanos, los falsos amigos, y para con nosotros, con las mujeres. ¿Sí? Amén, aleluya. Amén, aleluya. La quinta profecía está en Números 24:20. Números 24:20. Y se refiere a la guerra continua de Israel contra Amalek. Y aunque fueron físicamente derrotados por el rey Shaul y el rey David, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces serán totalmente eliminados por Yahshua HaMashiach. Aleluya. La sexta profecía está en Números 24, 21 al 22. Números 24, 21, 22. Y dice, escrito está, ¿no? Después vio al Kenita y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada y en la peña ha puesto tu nido. No obstante, el Kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Así dice Números 24, 21, 22. Kení, hermanos, Kení es el pueblo de Yitro. ¿Y si te acuerdas quién es Yitro? Sí. Amén. Amén. Kení, mira, otra cosa que aprendí, ¿no? Yitro venía de un pueblo llamado Kení, el suegro de Moshe, que fue, y aquí está la profecía, Kení fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio. Y eso está en Jueces 1 a 16. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? ¿Qué quiere decir que Yitro, aunque conoció de propia mano, de primera fuente de Moshe, las bondades, las señales, las maravillas de Yahweh, el Elohim de Israel, se maravilló Yitro y era sacerdote de Madián? Él pudo haber llevado como sacerdote en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo la revelación de Yahweh. Pero después, ¿qué pasó? Parecería entonces que este pueblo se degeneró al igual que estas 10 tribus, y por el mismo pecado acompañó a las 10 tribus de Israel en el cautiverio asirio. La séptima profecía, queridos hermanos, está en Números 24, 23, 24. Leamos por favor Números 24, 23, 24. Prosiguió su tema y dijo: ay, ¿quién puede sobrevivir a menos que él lo quiera? Vienen mares del cuartel de Kittim, subyugan a Ashur y Ashur subyugan a Eben, ellos también perecerán para siempre. Amén. Amén. Hermanos, aquí en cambio hay una profecía histórica, ya no espiritual, aquí ya es histórico. Se cumplió. Aquí Kittim se refiere a los romanos, ni siquiera anótalo. Kittim se refiere a los romanos. Kittim es la isla de Chipre.
y anótalo si quieres. Kitín es la isla de Chipre, la actual Chipre. En Daniel 11, 29 y 30, Daniel capítulo 11, versículos 29 y 30, se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 antes de la era cristiana. ¿Quieres que repitas? Sí. En Daniel 11, versículos 29 y 30, versículos 29 y 30 se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 de la era cristiana. Y la expresión ay, que dice este pasaje, es una alusión a la invasión asiria de la tierra de Israel en el año 722 antes de la era cristiana. Entonces vemos, hermanos queridos, vemos que esta profecía históricamente se cumplió, primeramente en el año 168 y después en el año 722 antes de la era cristiana. Amén. Amén. En el Salmo 106, versículos 28 y 31 al 31, está escrito: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Yahweh con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. En Números 25 del 1 al 9, versículos 1 al 9, podemos percatarnos de 3 pecados del pueblo que ofendieron a Yahweh: la prostitución, la idolatría y la glotonería. Repito, en Números 25, versículos del 1 al 9, encontramos 3 pecados del pueblo de Israel que ofendieron a Yahweh: la prostitución, la idolatría y la glotonería. Se entregaron a la lujuria y al desenfreno sexual. Adoraron a Baal Peor, dios de los muertos, y comieron comida no kosher. El libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Repito, Revelaciones, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, entonces aquí también esta escritura en el libro de Revelaciones del Pidarsha confirma el pecado del pueblo de Israel con respecto a estas 3 abominaciones: prostitución, idolatría y glotonería. Entonces todo esto unido, ¿por qué? Las mujeres cananeas se les ofrecieron a los hijos de Israel, cometieron fornicación. Una vez que tuvieron esa relación, estas hijas le ofrecieron a ellos, a los hijos de Israel, comida sacrificada a los ídolos. ¿Y a qué ídolo? Al dios de los muertos, a Baal Peor. Baal Peor siempre lo había leído y recién me entero que era el dios de los muertos de Moab, de la religión moabita. Imagínense ustedes, queridos hermanos, 3 pecados terribles. Ahora, yo siempre leía también en Revelaciones, y como dice el Roe, lo leía textualmente, literalmente.
siempre leía, y ahora viene la pregunta: ¿qué es? O mejor dicho, ¿cuál es la doctrina de Bilam? ¿Cuál es la doctrina de Bilam? La doctrina de Bilam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer kosher y de vivir según las reglas de la pureza familiar. Cuando tú tengas entonces una amistad que te esté obligando, que te esté manipulando a comer cerdo, a comer camarón, a comer cangrejo, a comer cualquier comida inmunda, impura, como lo marca Levítico 11, capítulo 11, entonces esa persona, como dice el chavo, sin querer queriendo, es discípulo o anda en la doctrina de Bilam, obligándote o queriéndote obligar a ti a comer comida no kosher y a que tú tengas una vida sexual promiscua, una vida sexual impura, pecaminosa. Amén. Y vamos terminando, queridos hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilam? Si quieres ponerlo como yo lo he puesto, ¿qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilam? Primero, Bilam tenía una capacidad profética impresionante, tal es así que hasta los propios sabios judíos creen que era comparable a la capacidad profética de Moshe. Así de importante, para que entiendas. Y es interesante porque también no vemos ahí una contienda entre Moshe y Bilam, ¿verdad? Entre los dos profetas. No hubo nunca esa contienda. Es muy interesante. Algún día le preguntaré a Yahshua por qué. Segunda, un profeta, querido hermano, y recalcamos, ya lo dijimos, pero esta es una confirmación. Un profeta no puede profetizar por sí mismo. Depende totalmente de Yahweh para hacerlo. Así que si tú tienes un profeta aquí en el Mishkan, es una congregación rica. Rica. Totalmente rica. Tercero, los profetas cristianos que ya no hablan de pecado, de arrepentimiento, ya no hablan de que tú sigas o busques, procures una vida en santidad, ya no. Ya no te predican que es necesario la sangre de Yahshua HaMashiach para la redención de tus pecados y para la salvación de tu alma. En lugar de someterse la revelación de Yahweh, en lugar de que ellos someterse a la revelación de Yahweh, están intentando torcer el brazo a Elohim para que puedan sacar dinero de su culto. Y eso lo vemos a diario, queridos hermanos. Ahí yo estoy viendo videos de los profetas Maldonado y su esposa, entre comillas. He visto otro video de un pastor diciendo que Yahshua no puede venir porque la iglesia no está dando económicamente la cantidad para que Yahshua la quiere, manipula a esa congregación, haciéndole creer que si no dan el dinero, Yahshua no viene. Es terrible, hermanos. Y ahora viene una pregunta: ¿será esto, queridos hermanos, será esta la apostasía que tiene que venir antes del regreso de Yahshua? Amén. Amén, aleluya. Amén. Tal parece que sí, entonces. Ahora vamos entendiendo, porque yo decía, vendrá el hombre de apostasía, vendrá una apostasía. Y no entendía, queridos hermanos.
¿De dónde venía? ¿Cómo podía surgir? Y ahora me parece que está claro para mí que aquí está la apostasía. El hombre de impiedad, este hombre apóstata, que dice de labios honrar y obedecer a Elohim, su corazón está totalmente lejos de él. Su corazón está en el dinero, en el Dios dinero y en el Dios prosperidad de ellos. Y concluyo, hermanos, con estas 3 cualidades que quiero que las notes. 3 cualidades que quiero que las notes para que tú las desarrolles en tu vida personal. Y voy otra vez a hacer un paralelismo entre Abraham y Bilam. Abraham tenía el ojo benevolente, es decir, compasivo. Bilam era envidioso. Abraham tenía la virtud de la humildad. Bilam tenía el defecto del orgullo. Abraham tenía como virtud la abnegación, el sacrificio, el desprendimiento, la generosidad. Bilam tenía un apetito insaciable de placer. Así que, hermanos queridos, sé tú el que te contestes, tu conciencia, el espíritu que está en ti te diga qué virtudes tú tienes, qué defectos tú tienes, qué virtudes tengo yo, qué defectos tengo yo. Que el Ruach me lo haga decir y entender. Porque yo quiero tener estas 3 virtudes de Abraham: compasivo, humilde, sacrificado. Que el Todopoderoso lo continúe bendiciendo. Shabbat Shalom, Lekulam.